Ya está en directo. Ok, vamos a dar un par de minutos para que terminen de agregarse los asistentes y damos inicio para no empezar tan tarde y dar celeridad al evento. Gracias por la puntual asistencia a los que ya están conectados. Bueno, sin más preámbulo, pues les damos la bienvenida a este evento express, pero con todo el gusto y con todas las ganas que hemos preparado desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Supongo que como otras universidades en el país, teníamos inquietudes en cuanto al nuevo reglamento, a los nuevos criterios y esta evaluación del SNI en el área 8, bueno, de la nueva área 8, empezando por esto. Estamos inquietos y quisimos hacer un evento en el que pudiéramos conversar con los expertos, ¿no? Con la gente que nos evalúa, con quien tiene toda esa experiencia para compartirnos y pues tener una percepción más amplia de esta evaluación. Todos ellos, nuestros invitados de lujo, tienen múltiples publicaciones en revistas, en los principales índices. Todos ellos han sido reconocidos internacionalmente por las citas que tienen sus trabajos, sus libros, las patentes, todos los proyectos que han realizado con financiamiento nacional e internacional. Asimismo, pues ellos han dirigido múltiples trabajos de tesis, de proyectos de titulación, tanto en pregrado como en posgrado especialmente. Ellos, hombres galardonados con diversos premios de índole nacional e internacional. Me llevaría el tiempo entero en presentar su currículum por sus múltiples logros. Agradezco la oportunidad que nos han dado de hacer este conversatorio con los mexicanos, ¿no? Con todos los mexicanos que aplicamos a la nueva área 8, ¿no? Y que tenemos inquietudes con esta nueva evaluación. Aquí presente el doctor Morales, el doctor Eduardo Morales, él es egresado de Ingeniería Física de la UAM Azcapotzalco y cuenta con una maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo y un doctorado en Computación del Turing Institute en Escocia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y egresado distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador titular sede del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en Puebla, en donde realiza investigación en aprendizaje computacional y robótica. También tenemos con nosotros como invitado especial al doctor Humberto Sosa. Él es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, jefe de laboratorio de robótica y mecatrónica del Centro de Investigación en Computación de dicho instituto. Es miembro de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido miembro de la Comisión de Evaluación de la entonces Área 7 y de la Comisión Transversal del Sistema desde hace más de 15 años. También nuestro invitado especial, el doctor José Antonio Toledo, estudió sus estudios superiores de doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Ha trabajado durante 27 años en el Instituto Mexicano del Petróleo como investigador científico y su investigación se ha centrado en el desarrollo de nanomateriales con diferentes aplicaciones en la industria de la refinación del petróleo en la producción de combustibles limpios. Actualmente desarrolla nuevos catalizadores para la conversión de lignina de biomasa. Es investigador nacional nivel 3, miembro del Comité del Área Temática de Materiales y Nanoestructuras, miembro de la Comisión Dictaminadora del SNI de 2018-2020. Y tenemos también nuestro invitado especial, el doctor Carlos Coello. Obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Desde 2001 es investigador titular en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP, IPN. Ha sido miembro y presidente de la Comisión Dictaminadora del Área 7, de la entonces Área 7 del Sistema Nacional de Ingeniería en 2 ocasiones y ha sido miembro de la Comisión Revisora de la misma área en varias ocasiones. Su área de especialidad es la optimización multiobjetivo usando metaheurísticas bioinspiradas.
pues estamos honrados aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de tenerlos con nosotros, y sin más preámbulo les cedo la palabra. Vamos a iniciar con el doctor Eduardo Morales, para que cada uno haga una breve presentación de su percepción de este nuevo reglamento, de estas nuevas características que tienen la evaluación del SNI en la nueva área 8. Es su tiempo, doctor Morales. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve también para mis compañeros y para la sesión de preguntas. Un poco voy a decir qué teníamos, qué cambió, qué efectos tienen los cambios y pues qué podemos hacer, ¿no? Entonces, digo, lo que se tenía, como pues todo mundo de esta área sabía, es que, bueno, se evaluaba principalmente artículos en revistas. Quiero aclarar que esto no necesariamente era bueno para todos, porque en particular en computación hay algunos congresos muy importantes que tienen más prestigio, te generan más citas y son más relevantes para ciertas áreas de la computación que inclusive las revistas de más alto impacto, pero digamos que eso es a lo que estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados que los criterios fueran cada vez más estrictos, pero con un cambio gradual. Se basaban principalmente en producción científica, pero había como este balance con el desarrollo tecnológico. O sea, si de repente alguien no alcanzaba todos los artículos que necesitaba, pero tenía cuestiones de desarrollo tecnológico, pues eso compensaba y se tomaba en cuenta. Inclusive podría tener más desarrollo tecnológico que científico y de todos modos poderse mantener y promoverse en el SNI, ¿no? Más o menos así nos acostumbraron por varios años. Y lo que cambió, y obviamente el motivo de este tipo de conversatorios, es que, bueno, por un lado, subieron los criterios de publicación. Eso era, yo creo que esperado, ¿no? Normalmente subían este tipo de cosas. Me llamó la atención que bajaron los criterios de formación de recursos humanos. O sea, ahora con que, digo, con que estés en comités de tesis es suficiente. No necesitas dar clases, no necesitas formar recursos humanos, simplemente con que estés en los comités suficientes. Eso me llama un poco la atención. Es algo discutible, porque no todo el mundo tiene acceso a esta formación, pero bueno, me llamó la atención que bajó. Y yo creo que lo principal de estos nuevos criterios es que ahora se obliga a hacer desarrollo tecnológico en todos los niveles. Entonces ya se pierde esta complementariedad que se tenía entre ciencia y desarrollo. Ahora, a fuerzas necesitas hacer este desarrollo, en el sentido de que puedes ingresar, permanecer, promocionarte haciendo solo tecnología. Que aquí mi comentario es que si alguien tiene lo que piden en desarrollo tecnológico, pues no creo que quisiera estar en la academia. Pues sería una persona muy exitosa con muchos proyectos, y pues no posiblemente ni siquiera le convendría estar en la academia. Pero no es el caso para la ciencia. O sea, uno no puede, en este caso uno a fuerzas tiene que hacer desarrollo tecnológico, y lo que es un poco contradictorio es que si solo haces ciencia, no te reconocen como investigador, no eres investigador reconocido en el país, por lo menos por el SNI, si nada más haces ciencia, por lo menos con estos nuevos criterios, ¿no? Eso, pues es grave. Los efectos que se ven, digo, más que describir cada uno de los criterios en cada uno de los niveles, que esos están escritos. Los efectos que se ven de esto es que pues va a haber un intento de migración al área 1, que es de físico-matemáticas, ciencias de la Tierra, al área 9, nueva, que es de multidisciplinaria, y lo que creo es que va a haber un rechazo en la mayoría de las solicitudes, tanto en la 1 como en la 8 como en la 9. Entonces, a corto plazo, pues se pierde el padrón de posgrados de excelencia, se pierden becas si hay alumnos, cierran posgrados, y pues va a haber un estancamiento en general del ingeniero en el país. ¿Qué podemos hacer? Pues manifestarse,
mandar preocupaciones mandarle correos a CONACYT, acudir a medios, organizarse. Hay una cosa dentro del AMESCOM que posiblemente va a mencionar Carlos. Hay una página, pues, en donde pueden apoyar una iniciativa que está haciendo el AMESCOM y en donde, pues, se plantean, entre otras cosas, pues, que no se apliquen estos criterios y que se forme una comisión adecuada, o en su defecto, pues que se formen dos comisiones, una quizá más orientada a tecnología y otra a ciencia. Entonces, bueno, pues con eso sería mi intervención, tratando de serla breve, concisa, y dejo a mis colegas que ahonden un poco más en estos puntos. Gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Le cedo la palabra al doctor Humberto Sosa. Gracias. Sí, claro, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, primeramente, y agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo de organizar este fantástico evento. Agradezco también a mis colegas, profesores investigadores de gran reputación a nivel nacional e internacional, por acompañarnos en esta mesa. Gracias, colegas. Bueno, pues déjenme decirles, voy a empezar con una pequeña frase. Todos sabemos que cuando la temperatura sube en el cuerpo, esto favorece los problemas gastrointestinales. Eso es conocido. Cuando hay un cambio brusco o a un sistema, se le somete a un impulso, y cuando este impulso es cada vez más grande, eso favorece que el sistema entre en una oscilación tremenda y posiblemente hasta en divergencia. Bueno, pues eso es lo que de manera gruesa puede provocar un cambio tan grande. Yo concuerdo perfectamente con lo que dijo Eduardo. Los cambios no deben de ser bruscos. Es lo que más o menos él quiso decir. Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo en que se agregue la parte tecnológica, y siempre lo he respaldado, al esquema de evaluación, no solamente a nivel del CONACYT en el Sistema Nacional de Investigadores, sino también a nivel nacional. Sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es que ese cambio sea tan brusco. ¿Por qué? Porque los investigadoristas nos daban la libertad de, si lo queríamos así, proteger nuestros desarrollos en forma de patentes, publicar libros y hacer también desarrollo tecnológico. Sin embargo, mi punto de vista personal es que con este cambio tan brusco que se ha dado, sobre todo a leer todos los criterios internos de todas las áreas, yo puedo observar que en la naciente área 8 esto es muy marcado. No en todas las áreas, aunque en todas las áreas existe una parte tecnológica de alguna manera, en el área 8 es una de las cosas que yo pido. Yo mismo, y les voy a ser honesto, yo mismo agarro el reglamento, me evalúo con todo lo que está ahí escrito y no lo paso. Tengo que ser honesto ante ustedes, no lo paso. En este momento, si a mí me evaluaran, yo mismo me tendría que reprobar. ¿Por qué? Porque no cumplo con todo lo que está ya dicho. Si bien cumplo con alguno de los puntos, me dicen, usted tiene que cumplir con 5 o 6 de los que están aquí. Soy honesto, no los cumplo. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Pues me queda o someterme a que me evalúen ahí, o como dijo bien Eduardo, a migrar a otra área, como puede ser buscar emigrar al área 1 o al área 9, que también tiene que ver con transdisciplinaridad. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor allí se endurecen las cosas. Por ejemplo, en el área 1 se cierra la puerta y van a decir su trabajo no corresponde a esta área. Y con toda la razón, con toda la razón, porque nosotros no somos ni matemáticos, ni somos físicos, etcétera, ni somos astrónomos, todo el respeto que me merecen mis colegas, somos ingenieros. Y como tales tenemos también el derecho, en mi opinión, a hacer ciencia. Yo creo que vivimos en un país libre en donde podemos hacer, en principio, lo que mejor convenga a nuestros intereses personales y a los intereses también del país.
Y creo firmemente que con un cambio tan radical como esto, se puede provocar un problema muy serio que puede ir en dos direcciones. Número uno, la desbandada, ¿verdad? Como ya se dijo de alguna manera, la migración, el éxodo, tratando de buscar otra puerta donde se le abra la oportunidad al investigador. Y por otro lado, pues la salida. Simplemente mucha gente se va a quedar sin el estímulo. ¿Y qué va a pasar con todas esas personas? No lo sé. Entonces, esto puede provocar problemas serios a nivel social. Eso sería por el momento, Nelly, mi punto de apreciación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Sosa. Le cedo el tiempo al doctor José Antonio Toledo, por favor. Ok, muchas gracias, Nelly. Agradezco a todos los organizadores el haberme invitado a este conversatorio. Varios puntos que ya abordaron aquí mis colegas Eduardo y Humberto, pues coincidimos, yo creo, todos, ¿no? Yo que en una institución de desarrollo más de tecnología que de investigación, a lo mejor hacemos un contrapeso, pero bueno, acuerdo muy bien, de acuerdo con todos los lineamientos que están marcando. Como mi experiencia como evaluador en años recientes, ¿sí? Los últimos 3 años, generalmente en el área 7, ¿sí? Humberto no me dejará mentir, solo el 20% de la comunidad, ¿sí? Presenta desarrollos tecnológicos. A lo más. A lo más. ¿Sí? A lo más, o sea, así haciendo un... Entonces, estamos hablando de un 80% de la comunidad, ¿sí? Que va a migrar a otras áreas, ¿sí? Ahora, haciendo una analogía entre cómo estaba antes y cómo está ahora, vamos a empezar por los que quieren ingresar por primera vez, ¿sí? Muchos de los nuevos ingresos, ¿sí? Ni siquiera tienen una institución de adscripción, ¿sí? ¿Por qué? Porque las instituciones, las universidades y todo, palomean o dan un mayor peso cuando el aspirante a una plaza académica o a una plaza como investigador ya forma parte del SNI. Y en los lineamientos ahorita se les está pidiendo hasta colaboraciones interinstitucionales si ni siquiera institución tienen, ¿no? Entonces, yo ahí veo unas cuestiones muy, ¿cómo diría yo? Aguas, ¿no? Con lo que se está pidiendo. Y la verdad, en las comisiones, digo, nosotros... yo pienso que estos nuevos criterios, ¿sí? Ni siquiera fueron consensados por la comisión dictaminadora como debería de haber sido. Ahora, no sé si se esté tratando esto como una nueva área o es una migración del área 7 hacia el 8, ¿sí? No o sea, eso había que aclararlo muy bien, ¿sí? Ahora, lo que también se debería de buscar, concuerdo con Eduardo, es este balance entre ciencia y tecnología, ¿sí? Y desarrollos tecnológicos. Ahora, para crear empresas, la burocracia para crear una empresa, hablo desde mi punto de vista de base química, puede llevar años, ¿sí? Entonces, ahí hay una incongruencia en cuanto a nuestra realidad como país, nuestros incentivos. Hay ahí una incongruencia de criterios y de lo que le piden al investigador al investigador tecnólogo, ¿sí? Y haciendo de las dos cosas, yo veo imposible cumplir con todo lo que se pide, ya sea para ingresar, ¿sí? O para permanecer en cualquiera de los niveles, ¿sí?
esa es mi manera de ver las cosas. Estoy de acuerdo, ya por ahí iniciaron algunas, tenemos que alzar la voz, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues alzar la voz para decirle que estos criterios, como dice Humberto, ni nosotros los que estamos evaluándonos, ¿sí? Nosotros mismos, vamos a poder cumplir. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar estos criterios? Que ni nosotros cumplimos a la población, ¿sí? A la comunidad científica del área 7. ¿Sí? Es mi participación, Nelly, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toledo. Y cedo la palabra al doctor Carlos Coello, por favor. Gracias. Yo quiero dar una presentación muy breve que tiene que ver con la carta que mencionó Eduardo. Déjenme ver. Sí. Es que se me desapareció la... Aquí está. Ya me apareció. Muy bien. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, así es. Sí, doctor. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Esta muy breve presentación la hice para otro conversatorio que tuvimos ayer interno del Cinvestav y tiene que ver con una carta que formulamos desde el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Computación y trata de describir también brevemente la problemática que ya la abordaron mis colegas. Estos nuevos criterios del área 8, que presumiblemente es la misma que era antes la 7 de Ingeniería y Tecnología, al menos en el nombre, pero sí es una buena pregunta la que planteó José Antonio, de que no sabemos si la están tratando como una nueva área. Básicamente, como se dijo al principio, como dijo Eduardo, están diseñados los criterios para que un tecnólogo sin artículos pueda ingresar, permanecer, promoverse. Pero alguien que hace artículos y no genera tecnología, no tiene desarrollos, no lo puede hacer. Así, ese es el problema. Entonces, nosotros planteamos que eso, por supuesto, es discriminatorio. El área 7 históricamente siempre ha sido un área compleja, dado que tenemos mucha gente que hace las dos cosas, casi siempre más cargada hacia un lado que al otro, ¿no? La investigación científica, investigación básica y la parte de desarrollo. Hay gente, por supuesto, que tiene muchos desarrollos, pocos artículos, y hay gente que tiene muchos artículos y muy pocos o ningún desarrollo. Ya hablaron por ahí de un porcentaje bajo de gente que es más orientada a tecnología. Y se ha hecho un esfuerzo, yo he estado 10 años en diferentes comisiones evaluadoras y revisoras del SNI. Me consta que se ha hecho un esfuerzo bastante grande por mantener ese delicado equilibrio, es decir, no castigar pues a quien hace tecnología, sino más bien incentivarlo de alguna forma, haciendo equivalencias y hablando de productos más que de artículos, ¿no? Donde un desarrollo, una patente también se transforma en productos que al final de cuentas es lo que se tomaba en cuenta en la evaluación. Aquí se cargó totalmente la balanza hacia la parte tecnológica y de golpe y porrazo. Esto, por supuesto, va a tener un montón de consecuencias. Los nuevos ingresos solamente les dieron una semana, extendieron la convocatoria un día porque la fecha límite se cayó el sistema, entonces les dieron un día más. Pero evidentemente va a haber un éxodo. Yo les puedo decir, un extesista mío de doctorado que se graduó en diciembre del Cinvestav tuvo que solicitar ingresar al área 1 porque no podría ingresar como candidato, porque los criterios exigen haber participado en proyectos de desarrollo tecnológico, ya sean nacionales o internacionales, y él no cumple con ese criterio. Cabe mencionar, en el conversatorio que tuvimos ayer, se presentó un análisis de cómo cambiaron los criterios en otras áreas, usando el área 1, el área 2, el área 3, y la que tiene el cambio más violento de ese análisis es el área 8. No presentan ese cambio tan radical las otras áreas. Y en algunas, como área 2, si recuerdo bien, se mencionaba que en niveles 2 y niveles 3, la parte de tecnología ni siquiera aparece. En las otras aparece como opcional, como estaba antes en área 7, de que si quieren pueden meter desarrollos, pero hay ciertos niveles en área 2 al menos, en donde ni siquiera se menciona la tecnología.
Hay varios detalles con hacer esto. Uno que saltó de inmediato para varias personas que leyeron el nuevo reglamento del SNIEL, que está vigente desde el año pasado, es que el artículo 34 de ese reglamento dice, y esta es la cita textual, al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal de CONACYT, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente. Este no es el caso. Si ustedes van a renovar o a ingresar este año, verán que en la convocatoria, cuando le pican en criterios, los va a llevar a los criterios de este año. Me dicen que alguien de CONACYT argumentó no sé qué cosa jurídica para que esto fuera posible. Me cuesta trabajo concebir un argumento jurídico porque están violando su propio reglamento. Y además, si se van al artículo 7 del reglamento, dice que se infiere de esta parte donde dice que el Consejo General aprueba criterios específicos de evaluación por área del conocimiento que le presenten las comisiones dictaminadoras por conducto de la Secretaría Ejecutiva. Se puede inferir fácilmente que los criterios deben provenir de las dictaminadoras, lo cual no es el caso. Hasta donde sabemos, hemos hablado con miembros que estuvieron en la dictaminadora el año pasado y al menos ellos niegan haber propuesto estos criterios. El único que reconocen que fue incorporado de alguna forma es el de ser autor de correspondencia de un cierto mínimo de artículos, porque eso lo propusieron en aras de combatir esto de los artículos con muchos autores. Eso es lo que nos dijeron ayer en el evento del CINVESTAP, en donde habían 2 personas que están todavía supuestamente en la dictaminadora. Lo que nosotros pedimos puntualmente en la carta son 3 cosas. Primero, suspender la aplicación de los criterios durante la evaluación de este año. En este caso, pues lo obvio sería usar los que estaban vigentes hasta el 2020. Y luego dividir esta comisión en 2 subcomisiones, una orientada a tecnología y otra orientada a ciencia básica. Realmente es como lleva jiribilla esta petición, porque un poco es una provocación al CONACYT de decir, pues quisiéramos ver cuántos de los 180 niveles 3 que hay en área 8 cumplen ese perfil puramente tecnológico que estipulan los criterios. La comisión tiene 14 miembros, ¿no? Pues consígueme 7 que tengan ese criterio. Dudo que los vayan a poder conseguir. Y la tercera es una consulta pública para que se diseñen nuevos criterios, consultando a quienes van a ser evaluados con esos criterios, o al mínimamente con las comisiones dictaminadoras. Los criterios que se hicieron públicos en el 2018 emanaron de las dictaminadoras y también consultaron con expresidentes de las dictaminadoras. Yo estuve en el comité, por ejemplo, del área 7, cuando se discutieron los criterios que se iban a hacer públicos y que se hicieron públicos en la gestión de Cabrero en el 2018. Eso no ocurrió en esta ocasión. Es un misterio cuál es el origen de estos criterios. Y bueno, la carta está en esta liga, que está muy facilita, yo apoyo.mx. Y solo para cerrar, yo les decía a mis colegas de CINVESTAP, y alguien de hecho en su presentación usó eso, que hay que tomar en cuenta, más allá de si ustedes ya metieron sus papeles o si dicen, no, está muy bien que impulsen el desarrollo tecnológico porque yo es lo que hago, o yo ya me cambié al área 1 y a mí no me afecta. Porque luego como investigadores a veces tendemos a ser un poco egoístas. Yo les decía que esto que pasó, que es una más de las que nos vienen del CONACYT, me recuerda a una frase que hay en el Museo de la Tolerancia, ¿no? que dice, cuando vinieron por los socialistas, yo no hice nada porque pues yo no era socialista, ¿no? Cuando vinieron por los judíos, no hice nada porque yo no era judío. Cuando vinieron por los homosexuales, no hice nada porque yo no era homosexual. Cuando vinieron por mí, pues ya no quedaba nadie que hiciera algo. Recuerden que desaparecieron biotecnología del área 6 el año pasado. Después aprobaron un reglamento del SNI que quita el estímulo económico a investigadores de universidades privadas. Y ahora modifican los criterios del área 8 sin consultar a los miembros de esa área. Creo que si no hacemos nada, esto no se va a detener aquí. Van a ir haciendo otros cambios sin consultarnos, y si simplemente mantenemos pasividad ante estos cambios, pues van a seguir adelante. Eso se los puedo decir por experiencia en el CINVESTAP, que hemos sido sumamente castigados por este gobierno. Nos quitaron el seguro de gastos médicos mayores, nos quitaron el pago del ISR que estaba negociado con Hacienda desde hacía más de 20 años. Así que por experiencia les puedo decir que estas cosas las tenemos que pelear. Si peleamos, normalmente responde el gobierno ante las peleas. No es que nos ataque, sino que trata de negociar ante una pelea, pero si no hacemos nada,
pues así se va a quedar, ¿no? Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por esta visión amplia que nos han presentado. Quiero dar paso a las preguntas. Tenemos varias preguntas aquí, muchas de ellas se están repitiendo, ¿no? Porque tenemos las mismas dudas. Algunas de estas preguntas las hemos estado contestando, pero quiero empezar con su opinión. Primero, ¿por qué no se hace algo, verdad? Una de las preguntas que nos hicieron es que, entonces, si ustedes no opinaron en este reglamento, ¿quién lo hizo? O sea, no se sabe. No sabemos realmente quién. No, es que no sabemos quién hizo este reglamento. O sea, quiero entender o quiero pensar que fue la comisión de méritos del área 7 que se unió para hacer este tipo de cosas, pero pues no fue la comisión dictaminadora, eso sí, estamos seguros. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Cristian Chapa. ¿Los invitados han participado como parte de un grupo para el desarrollo o creación de al menos una empresa nacional de base científica y tecnológica? Es una pregunta. Y si es así, ¿cuál ha sido su experiencia? No, yo no. O sea, hemos llevado proyectos a nivel TRL 8, y estamos a punto de pasar al 9, pero así de crear empresas, creo que no tenemos esa cultura. O, bueno, un conocido amigo mío me decía que fue a registrar una empresa para servicios, pero el hecho de tener la palabra química, ¿sí? De industria química, ya le involucran un montón de burocracia que tiene que demostrar ante un bufete evaluador de que no hay daño al ambiente, no hay daño. Oye, es bufete, es netamente asesorías a empresas y todo. No, entonces no hubo manera, ¿sí? Esta persona que está en Houston, no hubo manera de registrar su empresa aquí en México porque por toda la burocracia que le pedían. Entonces, las leyes están de alguna manera que todavía en México no es posible en un corto plazo registrar una empresa de base tecnológica y sobre todo en ingeniería química, ¿no? Sí, o sea, digo, yo tampoco estoy en eso. Tengo un colega cercano que logró crear una empresa, Enrique Zúcar, pero ha sido un viacrucis hacerlo, porque era muy complicado por ejemplo, dentro de un centro de investigación, sigue siendo, pues, tener un spin-off de algún tipo de desarrollo tecnológico, y en particular también durante todos estos últimos años se han estado eliminando los apoyos que había de colaboración entre academia e industria. Y entonces, ahora piden toda esta cuestión tecnológica y no están las condiciones ni siquiera para hacerlas, porque los mismos de CONACYT las han quitado, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer todo bueno, crear una empresa es muy complicado por toda la parte burocrática y trámites que hay que hacer. Gracias por la opinión. De hecho, entre las preguntas que hemos recibido es que la percepción es que queda muy poquito tiempo, bueno, días, ¿verdad? Para los que van a aplicar y para los que aplican el próximo año, pues, ¿será posible que podamos reconfigurar nuestra producción para sacarla para el próximo año con estos nuevos criterios? No. Yo creo que no. Se ve difícil, se ve muy difícil. Muy complicado. Es muy complicado porque además el desarrollo tecnológico, si uno no lo tiene ya a estas alturas en cierto punto,
pues no lo van a sacar, pues, ¿qué sería en 8 meses? ¿No? Suponiendo que la convocatoria volviera a salir tan tarde como la de este año, sería máximo 1 año. Pero además piden que tenga beneficio social. O sea, si leen los criterios, no es nada más que hagan un desarrollo. Tiene que estar documentado que alguien lo utilizó y que hubo un beneficio social. Y esto está alineado con PRONACES, ¿no? Con los problemas nacionales que definió el mismo CONACYT. Entonces es bastante complejo. Y en lugares como el CINVESTAB, bueno, en mi caso yo no me dedico a desarrollar tecnología, pero hay colegas que sí, es todavía más complejo porque nosotros tenemos una normativa que dice que si yo hago, por ejemplo, una patente que me la dan a través del CINVESTAB, la propiedad es del CINVESTAB. Y aquí piden que la propiedad intelectual sea del investigador. Pero en el caso nuestro, que es muy particular el del CINVESTAB, eso no está permitido para nosotros. Ni podríamos tampoco con eso crear una empresa, porque quien es dueño tendría que ser copropietario del CINVESTAB, pero la normativa actual no le permite al CINVESTAB abrir una empresa. Entonces, es una cuestión bastante compleja que va a variar dependiendo de la institución. Ayer había un colega que fue director del CIDESI, y decía que parecía estar muy orientada a ciertos centros CONACYT, cuyo giro principal es el desarrollo de tecnología, pero que a pesar de eso, él pensaba que muchos de esos investigadores no van a cumplir estos criterios. Claro, gracias. Preguntan si vale un desarrollo de software como desarrollo tecnológico. Sí, siempre y cuando cumpla con esas normas que se piden, ¿no? O sea, sí, las que se piden ahí, un desarrollo tecnológico, o sea, que termina en un aparato, por ejemplo, es lo mismo que un software, pero debe de cumplir con las mismas características. Como ya dijo Carlos, en este caso debe de comprobarse que tiene impacto social, lo cual sabemos que es muy difícil. Aquí una pregunta que hemos recibido repetidamente, si es factible organizar amparos colectivos, o sea, si las quejas y propuestas no tienen respuesta. Ayer se discutió eso en el conversatorio del CINVESTAB. Hay gente que piensa que sí, no había ningún abogado pues en la audiencia. Hay gente que piensa que sí por el reglamento, por el artículo 34 del reglamento. Sin embargo, tendría que haber una entidad, por ejemplo, una asociación, que permitiera, como la figura de un sindicato, pues que permitiera un amparo colectivo. Eso es lo que alguien dijo. Bueno, estaba ahí el líder sindical del CINVESTAB. El CINVESTAB ahora tiene un sindicato de investigadores, y decía que tenía que haber una figura jurídica para el amparo colectivo. De lo contrario, tendrían que ser amparos individuales. Sin embargo, hay una normativa. Creo que no deben pasar más de 30 días de la publicación de aquello contra lo que uno se quiere amparar para tramitar el amparo. Entonces, quien lo quisiera hacer a título individual, porque ahí la pregunta fue no si se pueden amparar, sino quién le pone el cascabel al gato, o sea, quién organizaría a los que se quieran amparar. Y pues obviamente nadie levantó la mano, ¿no? Entonces creo que es más viable amparos individuales, que evidentemente pues son más costosos. Yo sé de gente que está pensando ampararse, sobre todo gente que va a ser evaluada este año. Y algo que también se dijo ayer es que si esto lo dejamos pasar, por eso, por ejemplo, la carta la queremos enviar la próxima semana antes de que se cierre la convocatoria, porque se cierra por ahí del 25, porque una vez que evalúen con estos criterios, ya va a estar muy difícil echarlos para atrás. Y está el dilema que ya se mencionó de qué va a pasar con las dictaminadoras, porque esos miembros, no sé cómo se vaya a elegir a los nuevos, pero es casi un hecho que no van a cumplir los criterios con los que se les pide evaluar. Entonces los va a poner en una situación muy paradigmática, porque imaginen el caso de un miembro que le toca renovar, que eso es posible. Esa persona no se puede evaluar a sí misma y tiene que estar fuera de la reunión cuando se le evalúe. Pero si aplican a rajatabla los criterios, esa persona haciendo un SNI 3 va a quedar fuera. Como dijo Humberto, al menos yo no sé los demás, pero yo tampoco cumpliría, ¿eh? Si a mí me evalúan con los criterios, yo no cumpliría, yo quedaría fuera en el área 8. Gracias. Preguntan que cómo se demuestra la colaboración interinstitucional. Pregunta me la han hecho varios colegas. Dice, bueno, ¿cómo demuestro? Bueno, lo que están pidiendo ellos es enmarcado en la pentahélice de academia, industria, gobierno, sociedad y ambiente. Entonces, ¿cómo demostramos ¿Cómo demostrar una colaboración interinstitucional academia-ambiente?
academia sector social, academia sector público, o sea, me decían, oye, el hecho de que un colega que está en la industria y con el cual colaboro me dé una carta, ¿es demostrativo? Pues la verdad no lo sé. ¿Quién sabe? Sí, todo se vuelve muy subjetivo, ¿no? No es como Así lo que es. evaluábamos antes, que eran, por ejemplo, los artículos, pues ya viene la publicación, el DOI. Era muy sencillo la evaluación, incluso la patente, pues lo que bastaba presentar era el certificado de otorgamiento. Pero aquí se vuelve, al menos todos los puntos centrales que están ahí, que son de los cuales dependeríamos todos, se vuelven muy subjetivos, a juicio completamente de quien esté ahí. Yo dudo que a nosotros, bueno, al menos si a mí me llaman, y se los digo honestamente, yo no aceptaría. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser honesto. Yo les diría, pues es que no cumplo, señores. Entonces, ¿cómo quieren? Si yo no cumplo con eso, pues no sería deshonesto de mi parte aceptar. Quiero leer un comentario aquí que nos pone Héctor Pérez González. Dice, en resumen, para pertenecer al SNI ahora, 1, no es suficiente tener papers en JCR, pero también 2, no es necesario tener papers en JCR. Esta es la opinión que nos... Irónicamente. Pero solo para esta área, ¿eh? Aclaro que solo para esta área. Sí. Solo para el área 8, porque incluso en la 9, ahí sí hay un canje entre desarrollos y artículos, como estaba antes el área 7. Esto es solamente para el área 8. Sí, yo veo más parecido al área 9, o sea, que el área 7 migró al área 9 que al área 8, o sea, así efectivamente, es. ¿Sí? Ahora, esto también, si hacemos un poco de memoria hace algunos años, ¿sí? Cuando se le anexó al área de ingeniería la parte de tecnología, ¿sí? Muchos tecnólogos ingresaron sin tener un solo paper publicado, ¿sí? Entonces, ahí otra duda que me salta ahorita es un tecnólogo, ¿sí? Que tiene, no sé, 50, 60, 80 patentes, tantos desarrollos, ¿cómo va a demostrar sus citas? O sea, porque también se piden unas citas, ¿sí? Entonces ahí hay algo que la tecnología no te da citas. Entonces yo concuerdo con el doctor Carlos en decir, bueno, es que esta área entonces que se divide en dos, una en la que se evalúe la ingeniería y otra la tecnología, ¿no? Digo, porque también es muy válido, hay gente que hace tecnología, hay gente que está muy vinculado con la industria, ¿sí? Y a lo mejor no se les está valorando esa parte de contribución a solución de problemas nacionales, ¿sí? Pero ciertamente hay que hacer un balance en estos dos, si se quiere tener esta área de ingeniería y tecnología, y si no, definitivamente dividir, ¿sí? Este es el área de ingeniería y este es el área de desarrollos tecnológicos, por ejemplo, ¿sí? Esa sería una propuesta, ¿no? ¿Sí? Bien, gracias. De hecho, una duda que se ha estado presentando en repetidas ocasiones es esto de las viñetas que vienen en los criterios, que si cada viñeta es uno solo, por ejemplo, dice, en el caso de los candidatos, 2 productos, en los del 1, 4 y así. Entonces, que si cada viñeta se considera como un elemento. Sí, ¿verdad? O sea, eso es lo que uno entendería, claro. Del texto uno puede ver eso. Dice al menos N de los siguientes, ¿no? Así es. Y cada, no es un no, cada bullet es un uno. De sí, no es un no. No es un O, como luego trataron de decir. Yo oí que alguien de CONACYT no dice es que es O. No, señor, yo aquí no veo ninguna donde diga O. Es al menos. Es que donde es un no es, por ejemplo, en el nivel 3, creo que en varios niveles viene así. Viene un primer punto que es un parrafote enorme, bastante confuso, donde dice, para artículos son tantos si uno es autor de correspondencia. O si no es un autor de correspondencia, entonces tiene que ser tantos que son más. Exacto. Pero tiene que estar en Q1.
Y viene otro, son como 3 opciones. Ese sí es un no. Una de las 3 bullet. Pero entonces hay que cumplir el bullet. Ese vale como 1, sí, por supuesto. Lo cual es otro problema, porque les digo, imagínense un candidato, o sea, le dicen, tienes que cumplir 4 de esta lista. Uno son los artículos, que es el que esperaba que le iban a pedir. Otro es formación de recursos humanos. No sé en sus instituciones, pero en el Cinvestav no se les permite dirigir test ni dar clases a un estudiante de doctorado. Entonces, ¿cómo esperan que alguien recién doctorado tenga formación de recursos humanos? Y el tercero es docencia, que son los que debería de cumplir. El cuarto es el problema, el cuarto no sale de ningún lado, suponiendo pues que el candidato ya tiene experiencia docente y ya dirigió tesis. El cuarto forzosamente es un proyecto. Entonces, ese es el problema. Había quien decía, bueno, es que a lo mejor pusieron mal el número, ¿no? Pero pues ahí no se ve que esté mal, ¿no? O sea, es que a lo mejor quisieron poner 2, ¿no? En vez de pusieron 4. El hecho es que sí están muy mal redactados, ese es otro problema. Si ustedes leen los criterios, van a ver que al principio, donde vienen generales, mencionan cosas como pertenecer a comités editoriales de revistas, y como venían los criterios antes, pero en los específicos eso ya no viene. En los específicos vienen otras cosas que no corresponden con lo que dicen antes. Si ustedes ven el acceso universal al conocimiento, que ahora viene en todas las áreas, que es la divulgación, hablan de artículos o de pláticas, pero si leen la redacción, al menos en el área 8, dice, de preferencia que sean publicitados, algo así, a través del portal de CONACYT. Entonces hacíamos la broma en el Cinvestav, somos que 37,000 miembros del SNI, pues que todos manden las pláticas que dan a ver si las van a poner todas en el portal de CONACYT, ¿no? El banner va a estar dando vueltas todo el día, ¿no? Con todas las pláticas. O sea, cosas que son bastante extrañas, cómo están redactadas. O sea, no solo basta con que yo dé una plática de divulgación, sino que tendría yo que enviársela al CONACYT para que ellos la anuncien, porque aparentemente eso es lo que legitima que yo haya dado la plática. Y obviamente de todo quieren un diploma, quieren una constancia con logo, con firma, incluso para capítulos de libro ahora están pidiendo que uno demuestre que fue arbitrado el capítulo del libro. Sí. Antes se consideraba solo el editorial, pero si ustedes leen los generales, ahí dice, se van a considerar de editoriales reconocidas, o sea, pareciera que el editorial es el único requisito, pero no es así. En los específicos dicen que uno debe entregar evidencia de que fue arbitrado el capítulo. Sí. Entonces es bastante confuso para los dictaminadores, va a ser una pesadilla esto. Sí. Por ejemplo, Carlos, mira, donde dice, es precisamente para el SNI 3, en el de permanencia, dice, alternativamente 2 elementos válidos de investigación en promedio por año en el periodo de evaluar, al menos 3 de ellos como autor de correspondencia. O sea, esto es difícil de entender porque dicen alternativamente 2 y dice al menos 3. Entonces, no es sencillo entender lo que ellos quieren decir. Está súper confuso. Y al principio dice que si tu estudiante de doctorado es el autor de correspondencia, te consideran a ti el autor de correspondencia. Eso no lo dice ya en los específicos, pero lo dice al principio. O sea, tienen que leerlos completos, pues, si no, no van a entender cómo va el asunto. Está complejo el algoritmo. Allí preguntaban, esto que comentaban, que otras plataformas tienen CONACYT, porque por este mismo punto que dice que debe ser a través de la plataforma, o sea, si ustedes conocen alguna otra plataforma donde se pueda divulgar estos trabajos. No. Okay. Yo, siendo honesto, ni siquiera sé a qué se refieren con eso de que dicen empresas con grado de madurez 3, 4, usan unos números. No sé en dónde están definidos esos números. Imagino que hay otro TRL, Carlos, es el TRL. Aquí pusimos, ahí especificamos dónde pueden encontrar ese anexo 1. Aquí preguntan que si, considerando la situación, creen que la petición de Amexcom tenga altas probabilidades de ser atendida o... Pues esperemos que sí. Bueno, no estoy seguro de que sea atendida, pero lo que esperamos es que al menos al llegar esto a los medios, haga recapacitar al CONACYT. O sea, yo sinceramente dudo mucho que siquiera nos respondan directamente. Así es. Yo he participado en otras iniciativas, como cuando extinguieron los fideicomisos de ciencia y fracasamos rotundamente. También hubieron cartas firmadas por muchos colegas y fueron ignoradas. Pero aquí un antecedente que hay es lo de las cátedras.
Los chicos de las cátedras se han venido quejando de que a muchos los han despedido, que no se han abierto nuevas plazas, a pesar de que se le ha incrementado el dinero a CONACYT para cátedras, y tuvieron éxito en crear un sindicato, que eso es verdaderamente inédito, porque el patrón de ellos es el CONACYT. O sea, para poder crear el sindicato, el CONACYT tenía que autorizarlo, porque él es su entidad, pues la institución a la que pertenece, y sí se los permitió. Entonces, y fue por un pleito, pues, que trascendió incluso a medios internacionales. Salió en Science un artículo que criticaba muy duramente al CONACYT por el trato que le ha dado a los chicos de cátedra. Entonces, yo creo que si se filtra a los medios y realmente ven que esto es una sacudida, o sea, en la medida que haya mucho apoyo a que esto no se haga, debemos ser tal vez 4,000 investigadores en el área 7. Si la carta la firman 20, nadie le va a hacer caso. Pero si firman 2,000 o 3,000, el CONACYT se va a preocupar, porque va a decir, a ver, espera, me está firmando la mitad, ¿no?, de los que están en el área 7, ahora área 8. Entonces, yo si fuera director del CONACYT, eso sí me preocuparía, porque entonces ya me detendría a ver qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué están protestando? Y me iría con quien diseñó los criterios para hacerle la pregunta. O sea, ¿qué hiciste que ahora están todos enojados contra nosotros, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí puede tener un efecto no necesariamente directo. Yo no esperaría una respuesta directa diciendo, así atendemos los puntos de su carta de esta forma, ¿no? Pero sí indirecta, donde pudiera haber un comunicado de CONACYT, tal vez suavizando los criterios, tal vez bloqueándolos por este año en lo que se hace una discusión, qué sé yo. Un poco como lo que pasó con la ley de ciencia. La ley de ciencia se logró detener la propuesta original, y aunque ahorita sigue habiendo otra propuesta de CONACYT con la que mucha gente no está de acuerdo, sigue todavía detenida porque ha habido un movimiento muy fuerte de la comunidad científica en torno a rechazar esa nueva ley. Entonces yo creo que en la medida en que manifestemos rechazo, tenemos posibilidades de que ocurra algo positivo. Si no manifestamos nada, pues va a decir el CONACYT, pues todos están felices, son solo los 200 miembros de la MEXCOM los que están infelices y ni siquiera todos ellos firmaron, ¿no? Claro. Pues ¿para qué preocuparme? Aquí nos comenta Edgar Castillo, que él pediría que se añadiera a la carta de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que participaran en las convocatorias, se hiciera pública la comprobación del cumplimiento de los requisitos en caso de ser favorecidos. El caso Gers Manero, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro problema. O sea, yo creo que ahí está abriendo otro frente el CONACYT con esa situación. Porque en los criterios, si ustedes ven en la parte inicial de la redacción de los criterios, dice que es una instancia del CONACYT la que tiene la última palabra en caso de que un investigador se inconforme con la forma en la que fue evaluado. Esto abre una puerta, yo considero muy peligrosa. Para mí hay dos detalles de estos criterios y de cómo está procediendo el CONACYT que creo que son muy peligrosos. Una es que nos impongan criterios. Pueden ser los mejores del mundo, pero que nosotros no elegimos, ni las dictaminadoras ni los investigadores. Nosotros no fuimos los que propusimos estos criterios, nos los están imponiendo. Y eso va en contra del principio de la evaluación por pares, que había sido la esencia del Sistema Nacional de Investigadores. Exactamente. Y la segunda es que si la última instancia de cómo se aplican los criterios va a ser un ente jurídico dentro del CONACYT, entonces ¿para qué quieren las dictaminadoras? El caso de Gers Manero, si ustedes lo leyeron en los medios, era una persona que llevaba 11 años queriendo ingresar al Sistema Nacional y que en el área que le evaluaron, no sé cuál sea, se le dijo que no cumplía ni siquiera para ingresar. 4. Y el área jurídica del CINVESTAP crea una comisión ad hoc y le da el nivel 3. Y yendo en contra de lo que dijo la evaluación por pares. Entonces, eso es muy delicado porque abre la puerta que ahora cualquiera que se inconforme, pues puede meter una demanda y en una de esas la gana y en vez de entrar como candidato, entra como nivel 3 y si ya tiene 65 años puede pedir ser emérito de una vez, ¿no? Es una cuestión muy paradigmática, creo yo que muy delicada, porque los casos que habían habido antes eran casos muy complejos, sí hubieron demandas, no es que sea algo nuevo esto ante el SNI, pero había una estructura jurídica que protegía la evaluación que hacían las comisiones. Estos cambios, de alguna manera, le dan el poder al CONACYT de inhabilitar la evaluación misma. Y hace un poco como casi un adorno la evaluación por pares, es decir, te voy a dar chance que evalúes, pero si yo como organización no estoy de acuerdo,
puedo anular tu evaluación y emitir un dictamen diferente. Creo yo, en lo personal, eso es un comentario muy personal, eso es bastante delicado. Podremos estar o no de acuerdo con la evaluación por pares, pero muchos de los miembros de las dictaminadoras eran votados por la misma comunidad. No llegaban ahí por generación espontánea. Muchos de ellos, la gran mayoría, eran electos por la misma comunidad porque de alguna manera sentíamos que nos representaban. Entonces, si eso ya no va a valer, porque hay otra instancia que puede anular eso, yo creo que eso es sumamente delicado. Pero bueno, esa es mi percepción muy personal. Gracias, doctor. Me permite hacer un pequeño paréntesis. Estamos grabando la sesión y la vamos a dejar disponible, la vamos a poner en YouTube. En breve. No la pongan en YouTube. Está bien. En el canal de la universidad, ¿no? Ok. Sí, luego ahí me van a... Lo bueno que no me toque evaluación este año de los niños. Ahí vamos a publicar la liga de donde va a estar, yo creo que por el Facebook, en el mismo grupo de miembros del SNI que está, yo creo que es el grupo más amplio ahí donde podemos, y lo dejaremos también aquí con los doctores y para poder comunicarlo por nuestras redes. Esta es una pregunta que nos han hecho varias veces. Aquí ya comentaban algunos de ustedes que podríamos pensar que se dividió en dos áreas, ¿no? Que sería la 8 para las personas con un perfil tecnológico y la nueva área 9 para los investigadores con perfil científico. ¿Será eso? ¿Podríamos dar esta respuesta o no? No, el área 9 ya existía, interdisciplinaria ya existía, pero lo que tengo entendido que ellos hacían era que enviaban a evaluar. Uno tenía que elegir dos áreas, que es como está ahora. Uno tiene que decir, yo trabajo en estas dos, por ejemplo, computación y medicina. Y entonces mandaban evaluar en las dos y ellos primero determinaban si en realidad había interdisciplina. No tenía criterios como tal el área 9, eso es lo que yo entiendo. Yo hablé con una persona que estuvo en la dictaminadora el año pasado del área 9. Ahora hay criterios, pero si ustedes los leen, lo que dicen los criterios es que los evaluadores de esta comisión tienen que aplicar los del área a la que dice que pertenece el colega interdisciplinario. Entonces, esto no resuelve el problema, porque si hacen interdisciplina y una de las dos tiene que ver con ingeniería, les tendrían que aplicar los criterios del área 8. Del área 8. Aparte de la segunda, pues, por ejemplo, medicina o lo que sea, ¿no? Biología. Entonces, eso de todas maneras los regresa a que en la parte de ingeniería tendrían que cumplir los desarrollos tecnológicos. Al menos así se infiere por cómo están redactados los criterios. Son bastante confusos porque vienen unos criterios específicos que están bastante más lights, excepto que cosas como el nivel 3 piden lo mismo para subir que para mantenerse, ¿no? Lo cual es bastante extraño, ¿no? Que pidan la misma productividad. Y los canjes que hacen son bastante abruptos, ¿no? Dicen, puedes tener un desarrollo de este tipo, un proyecto de este tipo y un artículo, o puros artículos, pero son 8 o 10, no sé cuántos en el periodo, ¿no? Ahí está exponenciada la cantidad de publicaciones. Pero sí es posible, o sea, ahí sí se pueden cumplir los criterios, pero en la interdisciplina. O sea, teniendo dos áreas no traslapables, que es como definen ellos la interdisciplina. Entonces, esta área ya existía. Lo que entiendo es que ahora van a evaluar con sus propios criterios. Antes creo que enviaban los expedientes a las otras áreas y a partir de esa evaluación, ellos determinaban cuál era la categoría que le correspondía al investigador. Nos preguntan mucho cuáles son los peligros de cambiar de área. Es decir, que si no cambiamos nada en esta evaluación para los que ya tienen que cerrar ya 28 su solicitud. Pues yo les puedo decir al respecto. Yo puedo comentar al respecto, Nelly. Yo he sabido de colegas que lo han intentado. Por ejemplo, irse al área 1, a donde incluso dice inteligencia artificial, porque hay una subárea ahí de ciencia de la computación, que es inteligencia artificial, y los han rechazado. ¿Por qué? Porque dicen que no tiene un alto componente matemático. Bueno, hay que definir qué es eso, ¿no? Entonces, los han rechazado. Yo lo que creo que va a pasar es que el área 1, con todo el respeto que me merecen mis colegas, se van a empoderar y van a decir, pues no, que aquí de pronto llegan 1000 solicitudes, voy a tener que evaluar todavía tengo que evaluar a los que tengo que evaluar, más otros 1000 que están solicitando entrar, es muy posible que no los dejen entrar. Ese es el riesgo, Sí, es muy complejo.
Yo veo complicado esto, o sea, tanto la 1 como la 9 disciplinaria es complicado porque en la 1 tienes que mostrar o un componente matemático importante o de algún área de física, posiblemente óptica o un tipo de... Algunos posiblemente lo puedan justificar, pero hay que ver qué publicaciones tienen, porque pueden decir, a ver, tienes 10 publicaciones, pero yo nada más te valgo 3 para el área 1 y las otras pues son en realidad del antiguo área 7. Entonces, aunque tenga el número de artículos, posiblemente no todos caen dentro del área y entonces esos no se los van a contar. Y en la otra parte de la interdisciplina, pues tiene que mostrar que realmente hay colaboración con otra disciplina. Y eso no está tan fácil, porque uno puede hacer aplicaciones, pero en realidad no están involucrados los de la otra área en esas aplicaciones o en esos desarrollos. Entonces, de verdad sí se ve muy preocupante, porque va a haber mucho rechazo a los que intenten en la 1, mucho rechazo en lo que intenten a la 9 y todos los rechazos, un rechazo absoluto a los que intenten, si es que se quedan con estos criterios en el área 8. Aquí vuelvo otra vez a esto de las viñetas, ¿no? De los bullets de los productos. Por ejemplo, vamos a pensar que un bullet son 3 artículos, pero dice una persona, nos pregunta que si tengo 6 artículos, ¿cumplo doble ese bullet? Eso estaría muy bien. Me gusta esa forma de pensar. Sería fantástico. Sería formidable. Sí. Debería estar en la dictaminadora el que hizo esa pregunta. Pero déjenme decirles que a lo mejor sonó gracioso, pero es una pregunta que recibimos varias. Es un conjunto de varias preguntas que a ver, si duplico yo la producción, ¿puedo hacer que tenga 2 viñetas? O tienen que ser... Lo que pasa es que ahí en los criterios no se especifica que no se puedan repetir estas viñetas o estos bullets. Pues. Claro, esa sería una salida formidable si se pudieran repetir, ¿no? Porque entonces ya los 4 los cumplo con la misma, ¿no? O sea, si tengo 12, pues ya con el mismo criterio cumplo los 4, ¿no? Claro. Bueno, a ver, más preguntas, tenemos muchas. Sí, vamos a dejar el video. Siguen preguntando si se recomienda la migración a otras áreas. Que si han hablado directamente con Álvarez. No. La directora, ¿no? Del CONACYT, no. Tengo entendido que hay autoridades, creo que el director del INAOE había hablado con la directora del SNI, no con Álvarez. Y creo que hoy había un evento donde iban a hablar otra vez con ella. Hoy iba a haber, nomás para actualizar, iba a haber justamente iba a empezar a las 11, una plática directamente con la nueva directora del SNI, y gente de su equipo, pero yo me imagino que empezaron a ver que esto estaba causando ruido y la cancelaron. No sé si nos van más adelante, posiblemente haya oportunidad de que si hay algún tipo de respuesta o que nos contesten algunas preocupaciones que se hizo dentro de la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE. Hicimos un documento en donde pensábamos justamente que el SNI las autoridades del SNI pues, nos resolvieran, ¿no? Algunas de las dudas y cómo vieran nuestras peticiones y qué opinaba y eso, pero tengo entendido que ese documento, no estoy muy seguro, pero creo que ese documento ya lo tienen los del SNI, y no sé si nos van a dar algún tipo de respuesta, pero no, se ha buscado y se va a seguir buscando, pero no se ha tenido. Gracias. Aquí, si recordamos en todos los criterios, en la última viñeta habla de la obra global. Entonces, puede ser que la comisión la considere o no. Y nos están preguntando que si ponen palomita por presentar su obra global. No, ese está también mal redactado porque pareciera que es opcional
y tradicionalmente para subir se tiene que considerar la obra global, pues no se espera que los 30 se produjeran en 4 o 5 años, ¿no? Está mal redactado porque dice se podrá considerar en vez de decir se considerará la obra global para fines de promoción. Pero aún así no vale como uno de los elementos que se cumplan. No. Yo no lo valdría, pero no lo sé. Yo no. No, la experiencia como miembros de la comisión es que, como bien dice Carlos, se toma en cuenta cuando va a haber ascensos, porque lo que precisamente queremos es verificar el histórico de la obra, ¿sí? Hasta ahí. Si no, si es una permanencia o lo demás, se toma lo anterior, pero ese no. Gracias. También hemos recibido en repetidas ocasiones esta pregunta, si creen que los evaluadores van a considerar los criterios anteriores o si ustedes los considerarían. No es tan fácil porque siempre hay un representante del CONACYT en las plenarias. Entonces, esta persona, si vamos a suponer que el presidente de la dictaminadora dijera, yo me niego y vamos a someterlo a votación y no vamos a evaluar con estos criterios, podría ir en ese momento con la directora del SNI y podrían incluso pues desaparecer, ¿no? La dictaminadora al negarse a aplicar los criterios vigentes, ¿no? O sea, no es un problema tan sencillo, no le carguen toda la responsabilidad a la dictaminadora, no es tampoco de desear. Estas cosas como funcionaba antes de que fueran públicos los criterios, la dictaminadora en su primera sesión definía si iban a haber cambios a los criterios. Y una vez que estaban de acuerdo en qué criterios iban a usar, pues ya se usaban. A raíz de que se hicieron públicos, eso ya no se podía hacer, ya no se podían cambiar los criterios para la evaluación de ese año. Pero al final de las sesiones sí se podían proponer a fin de que se aplicaran al año siguiente. Creo que el primer año no lo hicieron, tengo entendido que el segundo sí, o sea, el año pasado, pero estos no vienen de ahí, pues, o sea, esto, como dijo Eduardo en su presentación, era un proceso gradual y normalmente se hacía cuando se observaba en los expedientes un comportamiento indeseable. Por ejemplo, tengo entendido que el año pasado querían limitar revistas en ciertas editoriales que no son de muy buena reputación, digamos, y ese era el cambio gradual. No era un cambio así de que de 10 artículos ahora necesita 50, era un cambio gradual porque se veía que mucha gente estaba presentando un comportamiento que pensaba la dictaminadora que no era muy correcto y vamos a incentivar irse en otro sentido, que yo creo que es lo que debieron haber hecho con la tecnología. Si lo que quieren es incentivar la tecnología, hay que premiarla, en vez de que castiguen al que no hace tecnología, ¿no? Es simplemente que le pones más valor a esos productos y entonces pues el que cree que lo puede hacer, pues ya estuvo, ya no necesitas dirigir tesis, ya no necesitas hacer nada de aquello, nada más clávate en la parte tecnológica. Eso precisamente era lo que buscábamos, Humberto, no sé si te acuerdas, hace 2-3 años, que se valorara más los claro, desarrollos tecnológicos, no tanto o sea, porque se nos hacía injusto, digo, así, que alguien que llevaba un proyecto desde su inicio hasta su nivel de aplicación, que le llevaba en el mejor de los casos 5 años, ¿sí? Tuviera el mismo valor, ¿sí? Porque así vale un punto que una publicación que puedes sacar en 6 meses, digo, o si es experimental en 1 año, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era valorar eso, pero no inclinar toda la balanza hacia los desarrollos tecnológicos. Sí, porque ahorita ciertamente como está es alguien que hace investigación, imposible que pueda cumplir los criterios que están ahí establecidos. Así es, va a cumplir el primero, tal vez, el penúltimo, que tiene que ver con formación, y eventualmente el de lo que le llaman acceso universal al conocimiento. Al conocimiento. Esos 3. Pero los otros, pues... Muy pocos. Muy pocos. Sí, aunque el de acceso universal, aclaro que no vienen los bullets. Ese es obligatorio, ¿eh? Ese no es opcional. El acceso no viene en los bullets. Los 3 que vienen son docencia, formación de recursos humanos y artículos. El acceso universal es previo y ese es a fuerza para todas las áreas y todos los niveles. Gracias. Si tienen conocimiento de cuántas firmas lleva la carta de Amexcompa.
Anoche llevaba como 200, no he checado hoy. Yo ya firmé, Carlos. Muy bien, gracias. Bueno, ahorita estamos 400 asistentes. Comenta Gerardo Flores que le parece importante que los estudiantes de doctorado participen en la firma de esta carta, ya que ellos deben seguir estos lineamientos para poder entrar más tarde, ¿verdad? Sí. Okay. Pues que todos los más que puedan firmar, entre más firmen, como un poco lo decía Carlos, entre más ruido se haga, mejor. Entonces sería buenísimo que pues estos 400 que ahorita están siguiendo esto firmaran, ¿no? Claro. ¿Sería posible que los evaluadores rechacen evaluar como medida de presión? Si no hay evaluadores, ¿esto podría presionar al CONACYT? Yo ya, cuenten conmigo. Puede ser. No, yo sí, o sea, miren, es por una cuestión moral. No porque yo siempre he aceptado evaluar, pero en esta ocasión, no lo haría por lo que ya dije. Porque si yo mismo no cumplo, no puedo ser juez. O sea, sería deshonesto de mi parte evaluar a un colega si yo mismo no cumplo con esos. Y yo lo voy a decir escrito incluso. Discúlpenme, pero no me considero en estas condiciones apto para poder evaluar a mis pares. ¿Alguna otra opinión acerca de eso? Bueno, la cuestión es que ya no estamos convocados, Humberto. Ya terminamos nuestros 3 años pero ciertamente yo apoyo a Humberto, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar, aplicar criterios que ni nosotros cumplimos? Es que ese es otro problema que ya no viene el caso tal vez mencionarlo aquí, pero el CONACYT cambió completamente el procedimiento mediante el cual se nombraban a los miembros de la dictaminadora. Eso se hacía a través del foro consultivo, el cual el CONACYT desapareció. Ellos crearon su propio foro y el año pasado hubo una votación, pero pusieron prácticamente a todos los niveles 3 elegibles como candidatos sin consultarlos. Cuando el foro manejaba la votación, se le preguntaba a los niveles 3 elegibles. Por ejemplo, José Antonio, si terminó durante 3 años, no es elegible. Una vez que uno está en la dictaminadora, 3 años no puede volver a estar, los 3 años siguientes. Yo, por ejemplo, sería elegible porque ya pasaron 3 años de la última vez que estuve. Pero se les preguntaba, ¿quieres participar? Y uno decía así, el proceso de votación era complejo, mucha gente no lo entendía. No era nada más de que Carlos Cuello tuvo más votos que Humberto Sosa, no. Hay 14 asientos y están divididos por áreas. Entonces, por ejemplo, computación había tenido hasta ahora 2 asientos, pero a lo mejor solo uno estaba libre. Y si de los 10 que se anotaban, solo uno era de computación, esa persona iba a quedar. Aunque solo esa persona votara por sí misma, iba a quedar. Porque estaban votando por el asiento, no es votos por estar en la comisión, es por ocupar ese asiento. Entonces a mí me llegó a tocar votar, por ejemplo, por el de civil. En civil hay muy pocos niveles 3, y pues solo había un candidato. Pues ya ese iba a quedar, pues, ya, aunque no voten por él, ese va a ganar. Pero en áreas como control automático, materiales, ingeniería química, allá hay más niveles 3. Entonces podrían haber 6 candidatos, pero era para un solo asiento. Entonces, aunque uno de química tuviera muchos más votos que el de computación, de muchos votos no iba a quedar, porque ahí era competir contra todos los de su área. Entonces el proceso era complejo, pero lo manejaba externamente el foro consultivo. Ellos hacían la convocatoria, enviaban los mails, veían lo de los votos, se invitaba al presidente del año previo de la dictaminadora a avalar todo el proceso, había incluso gente del órgano interno de control, o sea, era un proceso muy bien definido, y el director del SNI tenía la posibilidad de nombrar a 2, creo que era 2 miembros, de manera directa, sin votación. ¿Por qué? Porque por el reglamento había que tener equilibrio de distribución geográfica y género. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en votación no quedaba ninguna mujer. Y entonces el director del SNI decía, voy a nombrar directamente a fulana de tal, que además esté en Tijuana, y con esa sola persona ya cumplo los 2, de tener una persona que no sea del centro del país y que además sea mujer. Eso le daba ese margen. Le fueron disminuyendo el número de asientos, en un principio creo que eran 4, y se lo fueron bajando, le fueron quitando poder, digamos, al director del SNI de usar esa figura. Esa figura también se usa
para poner evaluadores de áreas en las que hay muy pocos niveles 3. No hay suficientes como para garantizar siempre tener a alguien. Entonces, era un proceso muy complejo el de nombrar a los miembros. Ahora desconozco cómo lo hagan, ciertamente no sé si siguen manteniendo la estructura de los 14 asientos, dividirlos entre las áreas, quiero pensar que sí, pero la votación, por ejemplo, el año pasado, yo sé de gente que me dijo que en su área pusieron de candidatos investigadores que ya habían fallecido. Sacaron la base de datos y pusieron a todos y había gente ahí que ya estaba muerta, ¿no? Y que estaba como candidato. O sea, ni siquiera les preguntaron si estarían dispuestos a aceptar, porque me parece que el CONACYT da por hecho de que si uno resulta electo tiene que aceptar. Antes primero le preguntaban, ¿te puedo anotar? De ahí se infiere que si tú resultas electo, pues ya aceptaste, ¿no? Está en la dictaminadora. Pues como un gesto de amabilidad, de caballerosidad. Ahora parece que no, ¿no? Que si uno sale electo tiene que decir que sí. Gracias. Aquí hay un comentario que si consideran ustedes que a partir de lo mencionado previamente, ustedes piensan que se pretende eliminar el sistema. Es una buena pregunta. No el sistema, solo el área 8. No sé si eliminarlo por lo menos en una primera instancia, ¿no? De por sí el sistema, no sé si debería de haber este sistema, debería haber una integración a sueldos, pues. Pero bueno, independientemente de eso, el resto, como ya se mencionó, creo que lo mencionó Carlos, el resto de las áreas, pues en realidad no sufrieron cambios tan bruscos, ¿no? Entonces, si hubieran querido eliminar al sistema, pues hubieran puesto cambios bruscos en todos lados. Entonces, no creo que sea el caso, por lo menos tan a corto plazo, aunque posiblemente a más largo plazo sí se quiera hacer algo más adecuado, ¿no? Que sea realmente, que se integre a los sueldos de los investigadores y no sea este proceso. Pero pues nada más fue el área 8 la que sufrió este cambio tan brusco. ¿Alguna otra opinión de esto? No creo. Ayer en el evento del Cinvestav, en Cinvestav hay gente que es buenísima para las teorías conspirativas y sacaron todo tipo de teorías conspirativas, incluyendo esta, de que era por problemas de dinero que querían achicar, digamos, el SNI. No lo sé. Otros piensan que tiene que ver con que hay cierto enojo del CONACYT de que no hay suficiente desarrollo tecnológico en México, lo cual es contradictorio porque ellos mismos desaparecieron los PACE y otros programas que habían para incentivar el desarrollo, ¿no? No lo sé, o sea, todo eso creo que es especulativo. No, yo no veo evidencia, como dijo Eduardo, en general en el resto del SNI se ve como que todo sigue ahí y cosas como incluso eliminar el estímulo en instituciones privadas, en términos presupuestales, no es significativo para el presupuesto que maneja el SNI. Entonces, no veo yo como que estén caminando en esa dirección. Creo yo que incluso hubo quien mencionó ayer que esto podría ser casi como un error, ¿no? O sea, no algo que hicieron a propósito, sino que lo diseñaron mal sin darse cuenta de las consecuencias. Vamos, en una de esas nos querían ayudar a lo mejor, y pensando que nos ayudaban, cambiaron los criterios. Porque si ustedes ven las nuevas áreas, por ejemplo, sociales, tiene muchas más áreas ahora. O sea, pareciera que el SNI quiere favorecer el crecimiento de las diferentes ciencias sociales. No, área 4 se partió, por ejemplo. Entonces, eso, si uno lo quiere desaparecer, lo achica, ¿no? No lo agranda, no amplía las áreas. Entonces, yo no veo esa tendencia, sinceramente. Muchas gracias. La comisión dictaminadora interdisciplinaria sugiere que los postulantes señalen al menos 2 áreas o disciplinas con las que se está vinculando el trabajo interdisciplinario. Se comenta aquí que la colaboración entre subdisciplinas de una misma disciplina no puede ni debe ser considerada investigación interdisciplinaria. Entonces, ¿qué es interdisciplinariedad? No lo sé. Es una pregunta que hemos recibido repetidamente. ¿Cómo definirían ustedes la interdisciplinariedad como para aplicar en el área 9 con sus propios criterios? Es que es muy subjetivo. Yo le pregunté eso mismo a alguien que estuvo en la dictaminadora del área interdisciplinaria el año pasado y lo que me dijo es, pues buscamos que sean 2 áreas no traslapables, ¿no? Me daba el ejemplo computación y medicina, ¿no? Alguien que hace informática médica. Entonces, proporciona evidencia de que hace, por ejemplo, algoritmos de visión que los aplica al procesamiento de imágenes médicas.
pero no me dio un contraejemplo, pues alguien que dijeran, este dice que tiene 2 y consideramos que no. O sea, es subjetivo, la verdad es que esto es subjetivo y va a depender de los que estén en la comisión, decidir si eso vale o no. Con un amigo, por ejemplo, que está en Cinvestav, que le toca evaluación este año, él me decía, no creo que me vayan a considerar algoritmos evolutivos y métodos numéricos como 2 áreas, ¿no? Yo creo que ese sería el contraejemplo, ¿no? Porque pueden decir, pues es que están en realidad son subdisciplinas y no disciplinas distintas, ¿no? Los métodos numéricos y los evolutivos que también se pueden ver como un método numérico. Entonces creo que hay unas que es muy obvio que no, otras, pues quién sabe, ¿no? Ahí sí no sabemos. Y la interdisciplina también conlleva el hecho de que quien elija esas áreas, supongo yo que tendrá que evidenciar a través al menos de los títulos de sus artículos que existe la interdisciplina, no nada más porque lo digo, ¿no? Sino porque estoy publicando artículos de uso de tal cosa, de tal área en esta otra área, ¿no? Es lo que yo pensaría, ¿no? Si a mí me llamaran a esa área, eso es lo que yo revisaría, ¿no? En dónde está en sus publicaciones la interdisciplina o en sus desarrollos. Así es, así es. Ya vamos a dar paso a los últimos comentarios, a las últimas preguntas para quedarnos en tiempo del evento. Aquí hay una duda constante, que si existe la posibilidad de promoción del SNI del 1 al 3 con el cambio del área del 8 a la 1. Son tan diferentes en las áreas. No sé. No lo creo. No. O sea, como miembros de la comisión, no. ¿Alguna otra opinión? Generalmente lo que aplican los colegas de cuando uno, tengo varios conocidos en años anteriores que se han querido cambiar de la 7 a la 1, y lo que aplican muchas veces y en algunos casos es lo que decía Eduardo, que no valoran las publicaciones dentro de esa área. Entonces dice, de todas tus publicaciones, solo una es válido para esta área, ¿sí? Por lo tanto, te sacan, ¿sí? Claro. Es que es un... aunque sí funcionara, ¿sí? Lo que hacen es que, bueno, vienes de otra área, no te damos promoción, demuestra en esta área primero que puedes permanecer y luego te damos la promoción, ¿sí? Pero que cambiando de área den la promoción, a lo mejor en años anteriores se podía o se hacía, ¿no? O era más sencillo, pero actualmente no es posible. ¿Puedo añadir algo a lo que dijo Toño? Claro. No, digo, y perdón, pero no es que yo quiera causar temor. Es muy probable que al contrario de que lo prueban, a lo mejor hasta lo degradan o lo saquen. Se los digo porque así le ha ocurrido a varios colegas que han intentado, y al contrario, lo sacan del SNI, desgraciadamente. Entonces, sí, de veras, analicen concienzudamente esta situación, y si logran cumplir con los criterios de esa comisión, adelante, porque sí hay casos que lo han hecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro propio centro, tenemos gente que está en el área 1, que está en el área 4, que está en el área, en el área 8 ahora. Entonces, sí los hay, pero no son todos. Entonces, sí, por favor, evalúen muy bien esto, porque pues están jugando la permanencia en el sistema. Sí. Ahora, ese problema es muy complejo, ¿eh? Yo nada más quería comentar, y no es reciente, ¿eh? Para darles un ejemplo, yo la primera vez que estuve en dictaminadoras hace muchos años, por allá del 2009, el área 1 evaluaba más o menos la mitad de expedientes del área 7. La segunda vez que estuve, del 16 al 18, ya evaluaba la misma cantidad de expedientes. Y yo tuve la experiencia de hablar, la primera vez que estuve, Víctor Pérez Abreu, cuando fue presidente del área 1, en esa época se permitían las transferencias. Un día me habló por teléfono a mi oficina y me dijo, te voy a transferir un montón de casos de computación que se quieren hacer pasar por matemáticos, y metieron papeles a área 1. Y los bajaron a área 7 y muchos de ellos quedaron fuera. Cuando estuve la segunda vez, en alguna ocasión, Onésimo Hernández Lerma del Cinvestav era presidente del área 1,
y yo era presidente del área 7, y él me dijo, oye, Carlos, es que estamos teniendo una cantidad impresionante de gente de ingeniería que se está viniendo al área 1. Entonces hemos decidido que vamos a poner criterios mucho más estrictos, porque tomen en cuenta que el área 1 está dividida en 3 subcomisiones, porque tienen matemáticas, física y ciencias de la Tierra. Entonces, no es que los 14 vayan a evaluar, por ejemplo, a los que se vayan a matemáticas. Es una tercera parte de la comisión los que los tienen que evaluar. Y yo supe de casos el año pasado donde a una persona, por ejemplo, un SNI 2, que se quiso transferir de 7 a 1 y que quedó fuera, le decían, tu productividad está magnífica, tu formación de recursos humanos está formidable, pero tus publicaciones no son de esta área. Y fuera, o sea, ni siquiera te voy a bajar a nivel 1, de nivel 2 la dejaron fuera esta persona, en apelación recuperó el nivel 2. Yo los casos que he sabido que se han promovido, todos fueron en apelación, no en la evaluación normal, porque es un comité distinto el de la apelación. Es una jugada riesgosa. Hay gente que no va a tener otra opción más que esa jugada riesgosa, a menos de arriesgarse pues en el área 8, ¿no? Tienen que sopesar qué riesgo creen que es más grande. Yo no me atrevería a aconsejar a nadie. A mi propio ex estudiante yo le dije, pues es tu decisión, ¿no? O sea, con toda la pena. Él no cumpliría la interdisciplinaria, eso está claro. Él no cumpliría los criterios actuales del área 8. Entonces yo le dije, probabilísticamente tienes un poco más de oportunidad, o que es un nuevo ingreso en el área 1, pero la decisión la tienes que tomar tú, no la puedo tomar yo, ¿no? Esa es una decisión muy personal. Y ya no hay transferencias. O sea, quien sea evaluado en un área determinada, no lo van a transferir a otra. Ahí se va a quedar, incluida la apelación. Ahora, yo quiero comentar aquí algo, que hace 8 días hubo una plática del CONACYT sobre la plataforma de evaluación, la convocatoria y todo esto. Ahí se comentó, ¿sí?, que el solicitante puede seleccionar con qué criterios quiere ser evaluado, ¿sí?, y qué comisión quiere que lo evalúe. Entonces, no, la verdad no me he metido, pero hay bueno, hay que checar bien esa plática, está grabado en YouTube, ¿sí? Pero ahí dicen que hay una ventanilla en la que el solicitante puede seleccionar, ¿sí?, el área, y se le evalúa con los criterios de esa área. Y además puede seleccionar qué comisión quiere que le evalúe. Entonces ahí, ¿cómo le van a hacer? La verdad no lo sé, ¿eh? ¿Sí? Entonces, porque va a haber un desbarajuste ahí que no me explico cómo va a ser eso. Gracias. No se escucha, doctora. El micrófono, sí. Gracias por los comentarios de cada uno de ustedes. En resumen, para cerrar la sesión, pues nos queda esta visión de que, a ver, podríamos pensar que fue un cambio que pudo haber buscado en beneficio de nosotros, ¿verdad? Y que por alguna cuestión, pues se dio de esta manera tan drástica para nuestra área. Consideramos que, bueno, de acuerdo con las recomendaciones de aquí, de los invitados aquí presentes, que deberíamos hacer algo, ¿no? Que deberíamos a lo mejor firmar esta carta, que es probablemente que tengamos que involucrarnos en otro tipo de acciones para ser escuchados. Opiniones muchas, la percepción, yo creo que la percepción general es que, pues sí, precisamente nuestra área se puso, si no difícil, imposible, ¿no? Para muchos de nosotros continuar en el sistema o simplemente ingresar. Creo que va a ser de mucha importancia que levantemos la voz como comunidad del área 8 y realmente, bueno, trato de ser una persona muy abierta y no pensar que se hizo específicamente porque quisiera que desapareciera esta área, ¿verdad? Sino alguna cuestión allí que no fue considerada. Esperemos que así sea. Yo agradezco nuevamente a los 4 doctores que estuvieron aquí con nosotros acompañándonos, dando sus opiniones, compartiendo su experiencia. Vamos a dejar disponible
esta charla para que la puedan consultar. Y bueno, preguntas, no sé si ustedes quieran abrir algún canal de comunicación o alguna opinión final antes de finalizar este ejercicio. Digo, como opinión final de mi parte es que yo quiero creer que la gente que hizo esto pues no estaba consciente realmente de lo que estaba haciendo y las implicaciones que esto podría tener. Si ese es el caso, pues hay que hacerlos conscientes de que cometieron un error y de que tienen que generar un plan B urgente. O sea, tienen que mandar un comunicado muy rápido para tratar de corregir esta situación. La forma de hacerlos conscientes es justamente haciendo ruido, apoyando esta iniciativa de la Mexcom, hablando en los medios, mandándoles correos a los del SNI, igual atiborrando los de correos diciendo que realmente esto que están haciendo pues está mal hecho y que lo tienen que corregir. Gracias. ¿Algún otro comentario? Yo coincido con lo que dijo Eduardo. Yo quiero pensar que en realidad fue más bien un error, una torpeza de quien lo hizo, y que para mí refleja parte de un problema más complejo dentro del CONACYT, ¿no? De que cambiar de golpe los procedimientos que ya estaban establecidos, que bien que mal más o menos funcionaban, y nosotros ya habíamos entendido el algoritmo que llevaba muchos años funcionando, hacer un cambio radical conlleva riesgos, ¿no? Y este es uno de ellos. Yo, sinceramente, se me hace muy difícil aceptar que quieran dejar fuera del SNI a 4,000 investigadores, no sé cuántos estamos en el área 8, no creo yo que esa sea la intencionalidad. Creo que más bien querían incentivar, premiar el desarrollo tecnológico y que no supieron cómo hacerlo y lo hicieron de la forma equivocada. En vez de consultar con la gente que les pudo haber dicho, ahí está la Comisión Transversal de Tecnología. O sea, pudieron haber consultado con gente que tiene experiencia en la evaluación y que hubiera dicho, esto es el cambio que tienes que hacer. No les pidas citas, no les pidas formación de recursos humanos, vete más por este lado y entonces eso va a incentivar que haya un sector, no todo el mundo se va a hacer tecnólogo, esto va a incentivar que haya un sector que quiera hacer tecnología y que no diga, yo no hago tecnología porque a fuerza me están pidiendo artículos y me están pidiendo formación de recursos humanos, entonces o hago una o hago la otra. No podemos ser todólogos. Y ayer algo que se discutía en el CIMBESTAB y que tienen razón algunos colegas es que dicen, si ustedes lo piensan, hay otras áreas como el área 3, que es ciencias de la salud, o el área 2, que es biología y química, en donde también se les podría pedir que hicieran desarrollos de otro tipo, ¿no? Les pueden decir a los de medicina, ¿por qué no hacen vacunas, no? O ustedes, ¿por qué no desarrollan medicamentos? Y no se les está pidiendo, y no con esto estoy diciendo que nos estén evaluando injustamente con respecto a ellos, que a ellos también se los deben de pedir. Es más bien que se cuidan esos equilibrios y que creo que aquí el fondo del problema es que como comunidad a la ingeniería, muchos no nos ven como científicos. Ese es un problema que tenemos específicamente en computación, que los que tratamos de hacer investigación básica, mucha gente piensa que computación es hacer programas, ¿no? Y no nos ven, vamos, ni como ingenieros, menos como científicos. Creo que pensar que toda la ingeniería es una sola es el error de origen de estos criterios. Ingeniería es una disciplina muy compleja, en donde hay desde gente que hace cosas muy teóricas. Yo he conocido ingenieros civiles que hacen cosas súper teóricas de geometría fractal para encontrar fugas en ductos y no sé qué, que son aplicaciones, pero de conceptos matemáticos muy complejos, hasta gente que hace prácticamente pura tecnología. Es una gama muy amplia. Entonces, querer eso, restringirlo a un conjunto de criterios muy, muy limitado, creo yo que es un error. Y eso es lo que hicieron acá. En vez de revisar lo que ya estaba y decir, ¿cómo puedo mejorar esto? Y me voy a basar en quejas que hayan habido, por ejemplo, de los tecnólogos, para refinar lo que ya estaba y le hago ajustes. En vez de eso, no, lo tiro todo a la basura y lo vuelvo a hacer de cero. Yo creo que ese fue el gran error que se cometió acá. Y espero, efectivamente, como dijo Eduardo, que recapacite el CONACYT,
Creo que no van a aceptar que se equivocaron, pero al menos que hagan un reset y que digan, bueno, vamos a empezar de nuevo y vamos a volver a diseñar los criterios, una segunda iteración. Y eso es lo que yo esperaría. La verdad, dudaría mucho que digan que se equivocaron. A ver si sale a la luz quién fue el que los hizo algún día. Pero, no sé. Gracias. ¿Alguna última opinión? Yo quiero comentar rápido, ¿no? O sea, es de humano cerrar, pero es de sabios rectificar. Y yo espero que también, como ya dijeron mis compañeros, no haya sido con dolo, sino un error que cualquiera podemos cometer por la percepción que tenemos. Yo creo que todos queremos que este país salga adelante y yo espero que realmente CONACYT nos tome en cuenta para rectificar esto que creemos muchos que fue un error sin dolo por el beneficio simplemente de nuestro país. Sí, yo también quiero cerrar diciendo que considero que al querer incentivar, ¿sí?, los desarrollos tecnológicos en el área de ingeniería, que es el que más desarrollos hace, cometieron este error. Realmente fue un error y esperemos, y yo realmente pienso que se va a rectificar. Claro que sí. Muchas gracias a los cuatro, gracias también a las personas que asistieron al evento, gracias por sus preguntas, muchas gracias por sus respuestas y agradezco yo personalmente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología en la coordinación de investigación y posgrado de este instituto por la facilidad de llevar a cabo este evento. Pues no me queda nada más que agradecer a todos los que participaron y bueno, esperemos vernos en algún otro evento y que nos vaya bien a todos en este sentido. Un abrazo a todos y gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Saludos a todos, buen fin de semana. Que estén bien. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, colegas. Hasta luego. Gracias, sigan cuidándose. Hasta luego. Igualmente.